Bien, así queda grabado para todos, ¿sí? Para los que no pudieran estar hoy. Eh, Hoy tenemos el gusto de poder tener en el marco de este curso de psicoterapia orgánica integral una clase magistral abierta a todo público sobre el poder de la palabra. Y va a estar a cargo de Facundo Gelbes, arquegueta, em, bueno, estudiante de filosofía, terapeuta filosófico, escritor y músico. Em, Vamos a escuchar qué, cuál es el origen de la palabra, cuál es el poder que tiene, ¿sí? Esta expresión que tenemos los humanos y que nos diferencia tanto de los animales. Bueno, Facu, ¿estás ahí? Siguen entrando, pero quizás podamos dar comienzo. Voy a ver si puedo. Sí, ya estoy como para que compartas pantalla. Ya te di permiso. Bueno, Bueno, yo. buenas tardes, buenas noches a todo el mundo. Un placer estar acá en el curso de Fabi, en este curso tan importante porque gestionar nuestra propia salud es súper importante. Nos hace libres también, ¿no? El conocimiento nos libera y el conocimiento de nuestro propio cuerpo y de nuestras propias posibilidades y de las propias posibilidades de evolución y de Es verdad. autoconocimiento que poseemos es de un poder liberador terrible. Así que, Fabi, te agradezco por estar dando este curso y por invitarme. Gracias Bueno, a vos, Facu, por estar hoy acá. Bueno, siguen ingresando, pero creo que ya podemos empezar, me parece, ¿no? les agradezco a todos los que están ingresando, a todos los que ya ingresaron. Antes de empezar voy a compartir unas filminas, pero antes de empezar hago una breve introducción mientras se terminan de conectar todos. A lo largo de esta próxima horita, horita y media, intentaré desarrollar un concepto muy importante, tanto para los terapeutas como para los terapiados, como para los que queremos autogestionar nuestra propia salud, que es tal vez una de las pocas posesiones reales que tenemos como seres humanos. Estoy hablando de la palabra. La palabra y la atención sean tal vez los únicos dos bienes con los que contamos, genuinos de nuestro ser. No son adquiridos, son nuestros, nos pertenecen por naturaleza. La palabra y la atención se combinan cotidianamente para generar efectos secundarios. La palabra llama a la atención atiende a la palabra, el símbolo de la palabra penetra en nuestra atención y eso produce efectos físicos, fisiológicos, reacciones en el cuerpo, en el espíritu, y eso va modificando cotidianamente nuestra manera de sentir, nuestra manera de percibir, nuestra manera de emitir símbolos nuevamente. Todo esto es de fundamental importancia, no solo para saber lo que uno tiene que decir y la responsabilidad que la emisión de un símbolo conlleva, sino también para saber cómo recibir lo que nos dicen. Cómo recibir no solo el símbolo de la palabra, sino el símbolo de la acción. Ya sabemos que la comunicación es en un 70% no verbal. O sea que por más que esta horita y media tratará sobre la palabra básicamente, sabemos que se puede decir de muchos modos. Y sabemos que la mayoría de nuestros problemas arraigan ahí, en eso que percibimos del otro, en eso que percibimos como una ofensa, en esa situación que es una palabra en sí misma porque es un símbolo, o en palabras concretas, que nos dice un amigo, que nos dice un pariente, que nos dice una pareja, que nos dice un médico. Entonces, a través de esta horita y media, voy a tratar de así, un poco por arriba, pero ahondando en cuestiones que a mí me parecen importantes, descifrar qué es esto de la palabra, qué es este poder que poseemos los humanos, y cómo se ha desarrollado a lo largo de la historia, portando qué simbolismo y generando qué cosas. ¿Se está escuchando bien? ¿Están todos atendiendo a esto? Perfecto. Bueno, entonces podríamos empezar. Voy a compartir pantalla, si les parece. A ver cómo hago. Acá. Compartir. ¿Se está viendo? Sí. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, permiso. Bueno, vamos a empezar.
Bueno, vamos a empezar primero diciendo buenas tardes, buenos días, buenas noches. Depende del lugar del mundo en el que nos estén escuchando. Depende la hora y el momento en que estén entrando este video, porque va a quedar grabado en el grupo de WhatsApp. Va a ser subido, Fabi lo vas a subir vos seguro, una vez concluida la clase, para que puedan acceder a él en distintos tiempos, en distintos momentos. Tal vez después suba al grupo un PDF con un pequeño texto sobre lo que hablamos en la clase para que les quede, ya que por ahí la clase puede ser un poco veloz, un poco demasiado cargada de palabras precisamente, y entonces sea bueno acudir a ella mediante la lectura o mediante el reingreso a la charla si es que les resulta interesante. La idea de abordar esta exposición bajo el título de El poder de la palabra deviene de infinitas charlas al respecto, siempre conducentes, compartidas con Fabi. En ellas hemos ido avanzando un poco respecto de su poder hipnótico y de su incidencia directa sobre nuestra salud, que en realidad es la incidencia que las palabras ejercen en nuestra psique, activando programas y activando respuestas fisiológicas muy concretas, y todas visibles mediante el síntoma físico. Es entonces que aparece ineludiblemente mi espíritu de arquegueta, intentando remontarme al origen, pensando en qué momento desviamos el camino, ¿no? Esa palabrita arquegueta, que hemos hecho alguna mención ya en el grupo, porque han preguntado, que remite tanto a la tendencia personal a remontarse al origen, en donde se ha equivocado el camino, para resolver ese defecto primero, como también a ese retorno constante al origen que hace que uno se considere un perpetuo aprendiz, un perpetuo estudiante. Me gusta esto de retornar al origen porque es de alguna manera desandar el ovillo, volver los propios pasos. Y cuando hablo de ovillo, hablo de hilo, y también lo hemos hablado en el grupo un poquito, el hilo va a estar presente en esta ponencia, mito y minotauro mediante, porque ya haremos un trabajito al respecto un poco más adelante en la charla, que incluye un trabajito de introspección, de meditación, para entender el poder sanador de la palabra mediante la metáfora, el mito y el símbolo. Decía que Arquegueta refiere tanto a ese retorno en busca de un principio, a esa esencia, ese desvío original, así como también a la idea de aprendiz constante. Pues el retorno siempre nos vuelve a depositar en esa rotonda socrática, en la cual descubrimos que solo sabemos que no sabemos nada. Entonces, ¿por qué la filosofía como herramienta para el estudio de la palabra? Acá en la filmina dice el poder de la palabra, pero atrás claramente se ve a un Sócrates disertando, ¿no?, en un foro, y esa es una clara imagen de la filosofía. ¿Qué tiene que ver la filosofía y la palabra? Bueno, pues porque la filosofía es fundadora del pensamiento occidental. Y como sabemos que por los frutos conoceremos al árbol mediante sus frutos, entonces, como el modo en el que hablamos es condicionante y condicionado por nuestra estructura de pensamiento, bueno, ahí entra otra dicotomía, ¿no? Está en juego qué es primero, si el pensamiento o el lenguaje. Pero esto ya lo vamos a definir a lo largo de la charla. Entonces, como el modo en que hablamos es condicionante y condicionado por nuestra estructura de pensamiento, tenemos que desandar ovillos, como ya hemos dicho, desandar el hilo de Ariadna, o para caer en otra metáfora, ir recogiendo las miguitas de pan de Hansel y Gretel, que nos permitan llegar a darnos cuenta de que si la filosofía es hija de la estructura del pensamiento occidental y la palabra estructura dicho pensamiento, entonces estos frutos que sí podemos saborear, que tenemos más a mano, nos pueden remitir a aquel árbol original, de donde surge la palabra, su naturaleza y sobre todo su poder. Hagamos aquí un primer alto y abramos una ventanita una puerta, mejor dicho, ¿no? Para atender a algo que dijo nada más y nada menos que Aristóteles. Acá les expongo un poquito cómo vamos a desarrollar la charla, estamos en la introducción.
Luego vamos a analizar los niveles neurológicos del lenguaje, la ingeniería lingüística, cómo se logra el dominio sobre nuestras mentes y cómo desprogramarnos, que es lo más importante. Pero empecemos por el principio, y el principio es el clásico Aristóteles, el inicio de la filosofía occidental, que dice que el alma nunca piensa sin una imagen. Esto es interesante, porque si el alma nunca piensa sin una imagen, podemos remitirnos a un concepto primario, que es el de cómo conocemos, cómo el mundo exterior y el mundo interior del hombre se unen. Y se unen a través de eso, la imagen, la representación interna del mundo externo. Nada de lo que vemos lo vemos si no es mediante una representación interior. Esa representación interior se genera símbolo mediante. ¿Qué quiere decir símbolo? Primero, el símbolo, voy a decir, es lo único que está vivo realmente. Es lo único que va y viene entre dos cuerpos distintos, que son el cuerpo del mundo y el cuerpo interior del hombre. El símbolo muta de manera consciente constantemente. ¿Qué significa símbolo? Analicémoslo semánticamente. Siempre que veamos la palabrita sim en cualquier estructura del lenguaje, significa encuentro. Simbiosis es el encuentro biológico. El símbolo es el encuentro de algo que se arroja. El bolo es no solo una bola por la esfera, sino un bólido, algo que vuela. Termina siendo la misma raíz etimológica de palabras, el bolo que volar, por más que cambie la B en el castellano. Es aquello que se arroja para ir al encuentro. El símbolo es algo que se emite, que se arroja como una bola, para que se encuentren los conceptos, lo que yo quiero decir con lo que vos vas a entender. Esa es la idea de símbolo. Eso está también presente la palabra simpático, ¿no? Y acá es algo interesante porque simpático, en este caso pático, se toma como sentimiento, como aquello que me llega del otro, como eso que me hace sentir. Entonces simpático es ir al encuentro del sentimiento. Uno anda simpático cuando uno está generando un encuentro en el sentimiento del otro. Pero acá patos es una palabra muy interesante para este curso, porque patos significa sentimiento, pero sentimiento como influencia exterior. Por eso está esta palabrita que seguramente han estudiado o han dicho varias veces, estudiando medicinas alternativas, que es la palabra alopatía. ¿Y qué significa alopatía? Alopatía significa, alo es sujeto, estar sujeto, y patos en este caso es influencia externa. Alopatía significa, viene del latín, alopateia, y significa precisamente sujeción a influencias ajenas. Esa es la definición etimológica de alopatía. Entonces está muy bien cuando uno tiene una fractura y tiene que entregarse en una camilla a la influencia ajena de un doctor para sanarlo. Pero, ¿y cuando el médico te mira la cara y te dice, ¿tenés tal enfermedad? Eso es estar sujeto también a una influencia ajena. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que la palabra misma de alopatía simboliza. Volviendo a que el alma nunca piensa sin una imagen, me gusta explicar esto como a través de una ley, que es la ley de octavas, que la explicó Gurdjieff, la desarrolló Uspensky, pero la vemos en cualquier escala musical, en la escala cromática de colores, que es la ley de 7 o la ley de octavas. ¿Qué quiere decir? Que si el alma nunca piensa sin una imagen es porque el alma recibe la imagen de algún lado. Y ese lado del cual la recibe es eso que llamamos la verdad, el principio fundamental, el ser, Dios. Entonces el primer estadio, puro y perfecto, emite una imagen, que es la idea de verdad, es la representación de lo real. Esa imagen luego se consolida en lo concreto, en los objetos. Esos objetos echan a andar y son objetos en movimiento y desarrollo. Esos objetos en movimiento y desarrollo llegan a una cumbre, a un pico de su plenitud. Pensemos en una planta, en cualquier ser vivo. Y luego empieza un claro decaimiento de esa plenitud hasta la vuelta al origen. Esto nos remite a que la arquegueta siempre tiene que tender a imitar la naturaleza en ese aspecto, porque el ciclo es lo que mantiene vivo
el constante devenir y la posible evolución de los seres. En este caso, también es interesante analizar otra palabrita, porque la muerte no es el fin de nada, si uno lo piensa en términos de ciclos. Y lo primero que sucede es la vuelta a la verdad y la vuelta a renacer. Y fíjense qué gracioso, porque acá estamos en septiembre, y se viene la estación en la que todo renace. Podemos mirar afuera y ver cómo eso que había muerto en invierno está a punto de florecer. Acá afuera están ya los duraznos y los damascos con brote. Y eso es en la primavera. ¿Y primavera qué significa? Prima es primera y vera es verdad. La primavera es la primera verdad. Y la primera verdad es que todo renace. Entonces, miren qué interesante si todos tuviéramos como verdad a priori, dado que nosotros en filosofía criticamos un poco los conocimientos a priori porque los tomamos como prejuicios. Acá hay una certeza, que la primera verdad, que la única verdad a priori, es que todo renace. Podríamos ser más poéticos y decir que la primera verdad es el amor, ya que la primavera es un poco la estación del amor. Pero bueno, entonces me gustaba explicar esta frase de Aristóteles con este caminito desde la verdad pura hacia la muerte, pasando por el estadio de la imagen, del objeto en movimiento, de la plenitud, del decaimiento y de la vuelta a empezar. Entonces el alma nunca piensa sin una imagen, dijo el viejo Aristóteles, y mucha razón tenía. Y no solo nos habló de eso. Aristóteles, bueno, ante esto también podemos decir que no es solo Aristóteles el que ha hablado de que lo primero es una imagen. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, comienza diciendo primero fue el verbo. ¿Y el verbo qué es? Bueno, en realidad en el texto griego dice el logos. Y el logos se traduce como verbo. Ya vamos a entrar un poco en esa tensión, en qué es el logo, qué es el mito, qué es el verbo, qué es la palabra. Pero volvamos a esto. La razón por la que el hombre es social, más que cualquier animal gregario, dice Aristóteles, es porque la naturaleza, que no hace nada en vano, lo ha dotado de palabra. Aristóteles se dedicó los últimos 20 años de su vida a hacer biología, pura biología, a observar los animales. Y ahí sacó conclusiones respecto de la antropología política del hombre y biológica. Bueno, esto es bastante interesante. Esto dice Aristóteles de su antropología política y continúa diciendo, la voz animal es signo de dolor, de placer, de auxilio, de repudio, de atracción, pero la palabra tan humana sirve para comunicar abstracciones profundas como el bien y el mal, como la justicia y la injusticia, como lo imposible, lo posible o lo indeseable. Es mediante la palabra y su participación comunitaria desde los valores que se amalgaman las primeras familias, que se amalgaman los hogares, que se amalgama la comunidad, las ciudades, los pueblos, el todo ese todo que es representante de cada grupo instituido. Y ya sabemos que el todo no es solo superador a las partes, sino que el todo es constitutivo de las partes. Este es un principio filosófico del cual no podemos escapar. Las partes no son partes, sino un todo. Las partes no son partes, sino son parte de. Entonces el todo otorga sentido a las partes. Una mano, que no es la mano de un cuerpo, no es una mano muerta, es una mano desmembrada, pero no es una mano. Una mano es en tanto y cuanto existe el cuerpo que la contiene. Esto es muy importante porque Aristóteles define que destruido el todo, destruidas las partes. Y en estos tiempos tenemos que abrevar en que destruida la comunidad, destruido el sujeto. Que desvalorizado el verbo, desvalorizado el mundo y sus componentes. Pues si primero fue el verbo, primero fue el símbolo, primero fue el logos, es porque somos en parte hijos del logos, hijos del símbolo y producto de la palabra. Vamos a retomar un poco después, más adelante, la descripción del logos, falsa o no falsa, la dicotomía entre logos y mito. Y vamos a volver a Aristóteles en particular para definir un poco más al lenguaje y sus dimensiones de influencia. Pero antes de continuar,
convalidemos el método que hemos decidido utilizar para abordar esta charla. Pues no deja de ser este un ámbito de aprendizaje colectivo y de sanación metódica, ¿no? Interconectada. Acá nos sanamos entre nosotros, nos sanamos cada uno a sí mismo, cada uno puede pedir consultas con su terapeuta. Esto es una red de sanación de algún modo. Y encontramos entonces una bifurcación en las composiciones de la posible evolución del hombre o el posible desarrollo que propone la idea, por un lado, de la idea de progreso, como ese horizonte, que camino 10 pasos y el horizonte 10 pasos se aleja, como decía Galeano, ¿no? O, por otro lado, un ciclo continuo de referencias concretas que no avanza linealmente hacia un futuro a bordo de un constante presente, sino una helicoide espiral que roza los puntos de apoyo constantemente, siempre increyendo hacia la luz superior. Esa es la visión que nosotros hemos escogido, como la visión de avanzar, cómo evoluciona el hombre, no como el progreso a bordo del presente, sino como una hélice de ciclos constantes que buscan la luz superior, pero siempre enraizando constantemente, volviendo a la raíz, creciendo parejo como una planta, la raíz y hacia el sol. Esa es la vuelta constante al origen de la que hablamos para crecer un poquito más alto. Entonces siempre se hace referencia en un punto enraizado, pero no deja de crecer en altura, sin atrás y adelante, en tendencia hacia lo alto siempre, haciendo referencia y reflejo en el enraizamiento profundo. Y es entonces que justifico estas vueltas a la raíz para crecer cada vez más alto. Y acá vamos a concluir esta justificación de por qué elegimos este método con esta frase, que dice: nada puede tender hacia algo de donde no proviene, pues morirían entonces los ciclos. Es esta la justificación que nosotros encontramos para ese constante imantamiento hacia la raíz, pero que no nos vuelva nostálgicos y atados al pasado, sino que nos impulse a crecer un poquito más, siempre teniendo en cuenta de dónde venimos. Volviendo entonces al tema del logos, traducido como signo, como símbolo, como unidad de sentido, como palabra. En el Antiguo Testamento se traduce como verbo, que es tanto símbolo como palabra, como acción. El verbo es una acción concreta. Ya dijimos que símbolo es eso que arrojamos para que se encuentre. Nosotros arrojamos un símbolo para encontrarnos en el otro. Y palabra es muy parecido porque palabra deviene de parábola. Y parábola sigue teniendo la palabra bolo como símbolo, como bola. Y para es hacia adelante. Parábola es lo que se arroja hacia adelante. La parábola es lo que digo ahora para que se entienda después. Para que una vez que se transforme en símbolo vaya a nuestro encuentro y logremos incorporarlo. A esto se le opone, o no tanto, en el estudio de la filosofía, sobre todo la idea de mito. El paso del mito al logos, dicen cuando estudiamos filosofía. Todos sabemos lo que son los mitos. De hecho, hoy profundizaremos un poquito en un mito en particular. Pero la palabra mito, tal vez nosotros la adjudicamos, y esto tiene que ver, acá tenemos un claro ejemplo de los distintos tipos de lenguaje. El lenguaje real y el lenguaje deformado, que es el lenguaje que termina ejecutando programas en nuestro cerebro límbico y que nos lleva de acá para allá como autómatas, como máquinas que actúan ante el reflejo de un estímulo externo. El mito no es la palabra mitómano, no es uno toma mitómano como aquel que recurre a la mentira constantemente. Entonces mito pasa a ser sinónimo de mentira. Cuando en realidad la idea de mito es muy parecida a la idea de símbolo, porque es la raíz etimológica de la palabra inglesa meeting, es encuentro. El mito es encuentro. Y también es el origen de la palabra mutuo. El mito es el encuentro mutuo. Pero además no solo eso, sino que es el origen de la palabra mutante. El mito es el encuentro mutuo que cambia constantemente. Y también es el origen de la palabra mute. El mito es el constante encuentro cambiante en silencio. El mito
habla sin hablar. El mito es ese símbolo. Fíjense que el mito, a diferencia de la palabra, no precisa de la oralidad. Uno piensa en un mito y piensa en que lo que se contó de generación en generación, pero no. El mito ha sido esculpido, el mito ha sido pintado en vasijas, el mito ha sido representado en obras de teatro silenciosas. El mito no precisa de la oralidad como sí precisa la palabra. Es por eso que el mito tiene un grado de abstracción mayor que la palabra. Cuando recurrimos al mito, como vamos a recurrir hoy en una pequeña meditación sanadora que quiero llevar adelante con el grupo, cuando recurrimos al mito estamos apelando al lenguaje del espíritu, al lenguaje del alma, no al lenguaje del cerebro, que puede ser tanto reflexivo en su mejor acepción, pero también puramente emocional, que es el modo en que el lenguaje está funcionando hoy en día. Ya vamos a llegar a eso. Entonces, ya sabemos que no hay contraposición real entre mito y logos, hay convivencia. El logos es la palabra que a veces puede transmitir el mito. Y la palabra puede ser tan sagrada como el mito y tan simbólica como el mito, pero también puede ser tan baja y emocional que se diferencia del mito, porque el mito trabaja a niveles espirituales y a niveles simbólicos álmicos. Ya entraremos un poquito más en eso. En este caso me gustaría citar a Platón, que en la República, en el libro 2 y en el libro 10, ataca profundamente al gran Homero por haber escrito los mitos. Él dice, ahí le rasca, hermano. No había que escribirlos a los mitos tenían que ser símbolos que se transmitan de generación en generación, porque la palabra termina siendo un arma de doble filo. Termina actuando tanto para el bien como para el mal, porque la palabra puede llevar a doble interpretación, el mito no. El mito se interpreta como realmente le sirve a cada ser humano. Pero bueno, ya estamos en el juego de la palabra, que es el juego del hombre-máquina, y la palabra sabemos que es un código de programación directa muy concreto. Trabaja en niveles neurológicos, mientras que el mito trabaja a niveles espirituales. Por eso el mito no se expresa solo mediante palabras, sino mediante imágenes, como ya le hemos dicho, no hace falta decirlo, se puede representar con obras de teatro totalmente mudas. Entonces, así como la palabra puede condenarnos, también puede ser la llave para liberarnos y eso no podemos olvidar. Ahora vamos a entrar en la descripción de cómo la palabra funciona en nuestro aparato cognitivo. La palabra, esa unidad de sentido, esa pequeña llave, trabaja a niveles neurológicos del lenguaje. Esto está muy bien descrito en la ingeniería lingüística. La ingeniería lingüística es un esfuerzo por acercarnos al lenguaje natural. Es muy difícil encontrar hoy especialistas en ingeniería lingüística, porque fíjense que la ingeniería lingüística posee dos ramas de la educación secundaria que normalmente son contrapuestas. Los chicos dicen, no, yo tengo una inclinación más hacia las ciencias exactas, no, yo tengo una inclinación un poco más hacia las ciencias sociales. Hay muy pocos lingüistas matemáticos. Hay muy pocos poetas que se interesen en el trabajo de la física mecánica o de la neurología. La ingeniería lingüística requiere de un trabajo interdisciplinario, porque nuestro cerebro ha sido fragmentado ya desde la educación escolar en esa oposición, en esa river boca de las ciencias exactas y las ciencias sociales. Pero la ingeniería lingüística es probablemente la ciencia del futuro, el algoritmo, la inteligencia artificial, todas trabajan mediante la ingeniería lingüística. Ahí estoy leyendo los mensajes, permiso, vi que había mensajes. Pueden escribir, voy a estar atento, no soy solo una maquinita de hablar. De hecho, me he anotado cositas para no llenarlos tantos de palabras, porque se dice que la claridad es la cordialidad y la cortesía del filósofo. Entonces yo, para no enredarme con palabritas y no ponerme a filosofar, he escrito algunas cosas y estoy tratando de leer de reojo para ser un poquito más conciso y no divagar tanto como por ahí me nace. Entonces les explicaba acerca de la ingeniería lingüística. Los algoritmos trabajan con la ingeniería lingüística. Porque no es que nosotros podemos llegar, ¿viste cuando uno es demasiado veloz con la mente que dice, este tipo es una computadora?
no, es al revés. Son las máquinas las que han imitado el aparato cognitivo humano. Lo que pasa es que las máquinas lo están usando un poquito más en profundidad que nosotros. Nosotros estamos relegando funciones mientras que las máquinas adquieren funciones. Pero bueno, son una copia de ellas de nosotros, no nosotros de ellas. Pero ahora vamos a ver cómo, a través de la ingeniería lingüística, vamos a poder estudiar un poquito cómo han logrado reducirnos a ser apenas procesadores y autómatas que respondemos a estímulos externos y cómo podemos zafarnos de eso mediante la desprogramación. Espero que se ponga interesante. Antes de eso, a ver, vamos a volver un segundito a Aristóteles y su antropología política. Él ahí desarrolla una biología política en el hombre. Dice que el hombre es biológicamente político. Esto está un poquito ligado con lo que hablábamos hoy de que el hombre no es anterior al todo, no es que el hombre forma la comunidad, sino que la comunidad forma al hombre. Entonces, el hombre no es un constructo social, sino que el hombre es un animal racional. Porque si fuera un constructo social, sería un hombre domesticado. El hombre máquina, a merced de estímulos externos, esto de que hablamos, que lo mueven desde afuera. A este tipo de hombres al que vamos a desprogramar. Aristóteles ratifica el sustrato biológico humano. A esto hay un escritor que se llama Roger Scruton, que dice que los problemas de nuestra cultura radican en que se ha olvidado el sustrato biológico del ser humano. Y acá recién comentaba algo Juan Pablo en el chat acerca del mito, y Juan Pablo bien me enseñó acerca de nuestros animalitos de poder. Ese es un poquito, está un poquito ligado al sustrato biológico humano. ¿Qué quiere decir? El hombre tiene la posibilidad de trascender, pero no tiene que olvidarse que pertenece al reino animal, que tiene un sustrato biológico. La antropología política de Aristóteles es de carácter biologicista y la naturaleza para él es la verdad. Y la verdad no se construye. La naturaleza, que no hace nada en vano, nos precede, nos guía, nos orienta y es como la verdad orientadora. Es la única guía que tenemos. Por eso debemos estar atentos a nuestras respuestas biológicas y analizarlas para llegar a conocimiento profundo de nosotros mismos y de la verdad. Se deviene de esto que el hombre es un animal comunitario por naturaleza. No por pragmatismo utilitarista, sino por naturaleza. La tesis de Plauto, que continuó Thomas Hobbes, de que el hombre es depredador del hombre, de que el hombre es lobo del hombre, es profundamente antihumana. No es que decidamos vivir en comunidad por conveniencia, o para cuidarnos, o para protegernos. La comunidad nos precede, no podemos decidirlo. La comunidad nos dota de sentido. Nosotros no somos nadie si no somos con alguien. Siempre me acuerdo de la película esta, El Náufrago, Tom Hanks, queda solo en una isla y lo primero que tiene que hacer es agarrar una pelota y pintarle una cara y decirle Wilson, porque si no, no es. Sin un interlocutor no se ratifica a sí mismo. Es entonces que, así como podemos referir al hombre aislado de la comunidad, no podemos referir a un hombre aislado de la comunidad, tampoco podemos sanear un órgano aislado del cuerpo completo y aislado del espíritu y del alma, porque somos una unidad sustancial. Volviendo a Aristóteles otra vez, el ser humano es un animal dotado no solo de voz, como los animales, la voz del aullido, esa voz que es una suerte de catarsis, de respuesta física, sino que también estamos dotados de palabra. Y esa es nuestra diferencia constitutiva con el resto de los animales. La voz puramente emocional es una función fisiológica. Es como un aullido visceral. Es secreción. Algo que el cuerpo decide expulsar. En cambio, la palabra advierte lo conveniente y lo perjudicial. Y ahí vamos a entrar un poquito en la esencia de la palabra. La palabra es de carácter evaluativo. La palabra tiene carácter sapiencial. Esa es su diferencia específica. La palabra tiene carácter evaluativo y sapiencial. Esa es su correcta función.
no la de cristalizar falsas creencias en nuestro cerebro límbico utilizando discursos emotivos. Eso es algo que veremos cómo se desarrolla, que ahí un poquito está en la pantalla en este momento. Sino que la palabra posee un insospechado alcance. La palabra y la prudencia del hombre no se consagran si no es en comunidad. Pues en comunidad adquiere su razón de ser tanto la palabra como la prudencia en el actuar. La voz animal y emocional no requiere al otro. Es una simple expulsión catártica del cuerpo. Es una función fisiológica la voz animal. En cambio, la palabra es una función social. Hoy asistimos al hombre cuya comunicación es puramente emocional. Como dice la Filmina, estamos siendo reducidos a animales emocionales. No analizamos las palabras con la razón, sino que las procesamos mediante emociones. Y si hablamos desde la emoción, no llegamos a la razón, llegamos a la emoción, porque desde donde uno emite es hacia donde uno apunta. Cuando el discurso es visceral, llega a las vísceras. Cuando el discurso es emocional, llega a la emoción. Cuando el discurso es profundamente sapiencial y racional, entonces llega al esfuerzo sapiencial y racional del otro. La palabra es proyecto. Y acá tenemos un hermoso símbolo, porque ¿qué es proyecto? Es proyectar, es tirar hacia adelante. Otra vez, sinónimo de parábola, de símbolo, de arrojar. Proyecto, tiro hacia adelante. Esto nos posiciona en una comunicación efímera, vana y animal. El pensar a la palabra como puro resultado de la emoción y no como proyecto. Porque esto genera respuestas viscerales tomadas directamente por el cerebro límbico mucho antes que por el cerebro lógico. El hombre es palabra y en cada palabra debe residir la historia de la humanidad. Somos animales de sustrato biológico dotados de palabra, cuya identidad simbólica ha de mantener la tradición histórica, generar la reflexión interior del mundo exterior y finalmente proyectar la trascendencia. Ese es el significado real de las palabras. Las palabras deben contener la historia de la humanidad, deben generar la reflexión del mundo exterior en nuestro mundo interior y deben apuntar hacia la proyección trascendental. Si no las usamos para eso, no las usemos. El silencio es perfecto cuando uno no puede hacer ninguna de esas tres cosas con la palabra. Entonces, esta comunicación con historia, reflexión y proyección funda la especificidad de la comunidad humana. Ahora bien, es muy extraño que nosotros pensemos que hoy la comunicación se ha reducido a un simbolito en el celular, en el Facebook, en el Instagram. ¿Cómo se llama? Emoticón. Miren si hemos sacado la comunicación de esa comunicación con historia, con reflexión y proyección, que la hemos reducido a la simple comunicación de emociones, ya ni siquiera con una palabra, sino con una carita que tiene un gesto. Bueno, eso es la simplificación animal de la comunicación humana. A ver que tengo un mensaje nuevo. Ah, bueno, les está gustando eso. El mito ha sido tocado por la palabra y eso afecta al psiquismo original. Totalmente, Juan Pablo. Eso es lo que le criticaba Platón a Homero cuando escribió sus mitos. Y luego Platón en el libro 10 de esa República critica a los poetas. Porque los poetas sí mantienen supuestamente el poder simbólico a través de la palabra. Porque supuestamente el poeta es aquel que sabe utilizar la palabra de buena manera, de manera metafísica. Pero dice que los poetas habían caído en la simple mímesis, en repetir y repetir y repetir fórmulas que no generan nada. Es ahí un poco la crítica de Platón, tanto a Homero, que el mito lo reduce a palabras, y tanto a los poetas que con la palabra deberían hacer metafísica y en lugar de hacer metafísica hacen pura copia de estructuras aparentemente bellas, pero que no tienen profundidad. Bueno, vamos a seguir para adelante. He acá hecho un cuadrito. A ver, voy a correr, así yo mismo lo puedo ver. Que me gusta, el iceberg estaba más fácil de hacer en el gráfico, pero me gusta pensarlo como una obra de
Pensemos en la obra de teatro en que la parte superior del iceberg, la que se ve, es la obra en sí, es la escena, y que todo lo que hay atrás, que se llama inconsciente, bueno, eso ya, puse esas palabras, por eso puse consciente entre signos de pregunta, inconsciente no lo puse entre signos de pregunta, pero lo hubiera puesto, porque bueno, así me remito a los términos psicoanalíticos porque los entendemos todos, pero bueno, tengo mis reparos de acuerdo a ciertas divisiones en eso. Pero no vamos a entrar en polémicas ahora. Lo que sí digo es que todo lo que se llama consciente es lo que sucede en el escenario cuando uno se sienta a ver la obra. Es el verbo, es la acción. Y todo lo que vemos abajo de la raya, lo que está debajo del mar, en el iceberg, es la preproducción de la obra, ¿no? Es el trabajo previo antes de salir a escena. Y es ahí donde vemos el trabajo de los tres cerebros, ya que sabemos que somos seres tricerebrales, así lo denomina Bourdieu, pero así también lo describe Hammer y así lo describimos en varias teorías, porque al menos el cerebro se puede dividir en tres partes muy notorias. Estamos hablando del cerebro reptiliano, el cerebro límbico y el cerebro reflexivo, con distintos nombres, depende de la teoría, ¿no? Y en este caso, esta preproducción de la obra de teatro trabaja en los tres niveles de cerebros. El verbo, que es lo que se ve finalmente, que es la acción, está condicionado por la actitud y la aptitud, que es la educación y formación de las experiencias y las maneras de hacer las cosas. Se utilizan los verbos auxiliares, el pasado, para referir a esto. Es parte del mundo invisible. Eso también está basado en creencias y valores. Ese es el discurso emocional, el discurso del cerebro límbico, los sustantivos, las nominaciones, ese tipo de abstracciones. Luego los adjetivos que pegan de lleno en la identidad y los pronombres que van hacia nuestro ser transpersonal. Todo eso formateado en nosotros desde muy temprana edad, tanto por la tecnología, en este caso representada por la imprenta, que es una de las primeras tecnologías de transmisión de conocimiento fosilizado, y otra por la enseñanza, que es la gran divulgadora de esos libros impresos. Claro, nosotros somos de generaciones muy posteriores, ¿no? Ya lleva 500 años la imprenta colonizando nuestro pensamiento y también es la primera policía del pensamiento porque está la decisión de qué se publica y qué no se publica. Lo que pasa es que ha sido tan constituida como la verdad suprema que durante miles de años, así como también pasó que decíamos lo que si lo dijo la tele debe ser verdad. Obviamente durante 500 años si está escrito en un libro es porque es información cierta. Si se publicó es porque es certero. Bueno, eso ha ido formateando nuestro pensamiento. Y ya sabemos que para el inconsciente toda creencia es cierta. Esto lo han visto con Fabi seguramente. Pero el cuerpo reacciona fisiológicamente por una función, bueno, esto es algo más, entramos en detalle, por una función humana que es la de la prognosis. El cerebro tiene la posibilidad de proyectarse, decíamos, y el proyecto hace la prognosis, para que uno no tenga la necesidad de pasar por todas las experiencias para saber si son buenas o malas. Uno puede prever y entonces el cuerpo le da una pequeña muestra gratis de qué se sentiría si uno atravesara esa situación. Eso quiere decir que la prognosis es imaginación futura que genera reacciones físicas y fisiológicas concretas para darnos una probadita. Uno piensa, a ver si entro acá y hay un león y me come, y ay, te agarro el escalofrío y decís, ah, no, eso me da un poquito de miedo, eso puede que no sea así. El cuerpo te da un teaser, como se llama ahora, un trailer de la película, te da una probadita para que vos sepas de antemano si vas a ir por este lado o por este otro lado. Ante esa situación que debería ser beneficiosa para nosotros porque nos permitiría adelantarnos sin la necesidad de atravesar la situación, bueno, eso puede ser manipulable. Entonces, en vez de utilizarla para la prognosis, se puede utilizar para generar ciertas reacciones fisiológicas en nosotros de manera consciente. Toda creencia para el inconsciente es cierta y tiene repercusiones fisiológicas claras. Y es acá donde trabajan los distintos discursos. El cerebro reptil, que se le llama, es el primero, es el del instinto de supervivencia. Es lo que Bourdieu llama el centro instintivo mecánico. Es aquel que regula nuestras
funciones básicas, la respiración, los reflejos, los actos reflejos. En cambio, el cerebro límbico es el cerebro que va directo a las emociones, a la percepción no consciente, al inconsciente, que se llama. Es aquel que genera falsas creencias. Y el neocórtex es aquel que no estamos usando mucho, que es el del raciocinio y la reflexión. El que cada vez la especie humana usa menos porque el discurso no proviene desde allí, y entonces no va hacia allí, entonces no hay gimnasia del neocórtex. Y al no haber gimnasia del neocórtex, un poquito cae en desuso. La función del cerebro reptiliano, acá la estamos explicando, es la de decidir. Se encarga de las funciones primarias, de la respiración, de la digestión, de la reproducción. En cambio, el cerebro límbico posee esta función de... Ustedes, bueno, debe haber acá, no sé las edades que tenemos, pero yo empecé a entrar en contacto con la computación con las primeras computadoras, con el DOS, ¿se acuerdan? Que había que escribir archivos autoejecutables, copy, paste. Así funciona el cerebro límbico, con archivos autoejecutables, con recibimos distinta información y el cerebro interpreta que ante tal estímulo se reacciona de tal manera, y a partir de ahí ya queda el archivo autoejecutable. Cuando yo le pongo copy, copia, cuando yo le pongo paste, pega. Bueno, así trabaja el cerebro emocional. Es ahí que se forman los reels, ¿no? De los reels hamerianos se forman por esas emociones que vuelven y activan esos archivos autoejecutables y volvemos a activar el mismo reel una y otra vez. Se encarga es binario, trabaja con ceros y unos, como la computación. Se encarga de funciones emocionales, sentimientos, relaciones y de la expresión. Y finalmente, el cerebro de pensar, el neocórtex, que se encarga de funciones racionales, aprendizaje, lenguaje y movimientos voluntarios. Este es al que está accediendo hoy la tecnología algorítmica, lo que llamamos la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque ya no son ceros y unos, sino que ya es entrecruzamiento de datos y reflexiones. La función de decidir la tiene el cerebro reptiliano y se encarga de funciones primarias, respiración, digestión y reproducción. El límbico son los archivos autoejecutables de los que hablábamos, lenguaje de órdenes y respuesta inconsciente. En este mundo estamos, básicamente, de una manera u otra, un poco más consciente, intentando salir o apenas dándonos cuenta que estamos aquí, es en este mundo en el que estamos. Y el lenguaje de la computación nueva, el lenguaje algorítmico, es el mundo que le hemos entregado al celular, que le hemos entregado a nuestra agenda virtual, que le hemos entregado a la inteligencia, que nosotros no estamos utilizando. Porque nos hacen una pregunta y en vez de reflexionarla, acudimos a uno. Este es el cerebro que se ha ido de a poquito, nos están diciendo que no, ¿para qué lo vas a usar? Si ya tenés algo acá en el celular que te lo resuelve. Entonces, no entrecruzamos datos de para qué lado quedaba el kiosco, si yo había ido a comprar y la otra. No, pongo la ubicación en Google y ya está. Ese es el lenguaje que ha reemplazado el algoritmo, que ha reemplazado la inteligencia artificial. Y al que le digo yo deberíamos retornar para hacerlo un poquito más interesante a este viaje hacia la evolución posible. Porque el ADN tiene estructura lingüística, al igual que el sistema neurológico. La gramática no es un estudio de la lingüística, es un estudio fisiológico y neurológico humano. La gramática tiene que ver con cómo se estructura el pensamiento y cómo se estructura el ADN, no de cómo se estructura el habla. Pero esto, bueno, ya sabemos que nos podemos remitir a lo que ya habíamos dicho, que de acuerdo a cómo hablamos es de acuerdo a cómo pensamos. El ADN entonces puede ser reprogramado por palabras y frecuencias. Y para nuestro peligro, esto puede ser reprogramado incluso a distancia. ¿Cómo funciona el lenguaje humano? Bueno, tenemos un paralelismo con el CPU1 del que hablábamos, porque permite la ejecución simultánea de diferentes programas. Cada entrada genera una respuesta automática. Utiliza un lenguaje y una gramática con códigos y algoritmos que compactan instrucciones, pasos lógicos y deductivos. Define la verdad y la especificidad de cada decisión y no tiene en cuenta otras alternativas. Por ejemplo, el diccionario predictivo es una clara muestra de cómo la computación está razonando por nosotros. ¿Por qué la computadora entiende que cuando yo digo
Facu come una manzana, está bien dicho, y cuando yo digo la manzana come a Facu, está mal dicho. Porque sabe que está mal dicho. ¿Cómo sabe que dos sustantivos no son intercambiables? ¿Cómo sabe que uno es inanimado y que el otro es animado? Bueno, esos son datos que se le carga a la computadora, que son los mismos datos que tenemos nosotros en nuestro cerebro, que hacen que entendamos y que la computadora entienda que esto es animado y que esto es inanimado, entonces esto puede comer a esto y esto no puede comer a esto otro. Así funciona nuestro pensamiento, así funciona nuestro conocimiento a priori. Todo esto lo sabemos desde que somos, porque somos hijos del lenguaje. Somos usuarios de un cerebro, pero ignoramos profundamente cómo funciona. Estamos atrapados en el lenguaje de la programación. Y si no sabemos cómo funciona el programa, somos víctimas de los programadores. Como dijimos, el ADN tiene estructura lingüística. El ADN puede ser reprogramado por palabras y frecuencias, incluso a distancia. ¿Cómo nos han ido programando? Con lo que se llama disidencia controlada. Todos estos son puntos que podríamos desarrollar en una sola clase, pero bueno, yo les estoy haciendo un pequeño repaso por todo para que entremos en conciencia de la importancia que tiene la palabra como el único bien junto con la atención que poseemos genuino. La disidencia controlada, el primado negativo, la manipulación informativa inmediata, la utilización de redes sociales y la formación de pensamiento único. Esto que llamamos los organismos verificadores, los checkers, que son organismos de censura. La desinformación, el control mental, esto es otro trabajo que mediante antenas 5G, bueno, no importa, no quiero entrar en detalles, pero que se produce a diario. Las frecuencias psicotrónicas, la lateralización de la enseñanza. Esto es muy importante, todos sabemos que el cerebro funciona mediante lateralización. Bueno, las chicas que están estudiando Hammer acá con Fabi lo saben profundamente. Y la enseñanza ha sido lateralizada, se enseña a un solo lateral del cerebro, no a los dos, y no se enseña a interactuar entre la parte sensible y la parte racional del cerebro. Y finalmente, la estandarización de un arte y de una cultura que realmente no son fieles representantes de la posibilidad humana. De este modo, nos vamos acercando a cómo desprogramarnos, ya que sabemos que podemos desprogramarnos, que somos programables, también tenemos que saber que podemos ser desprogramados. Qué horror, ¿no? La manipulación absoluta. Pero tranquilos, la realidad siempre se impone y no es ni buena ni mala, es. Y siempre es lo mejor que podría habernos sucedido. Si ya conocemos el mecanismo hipnótico, pues ahora, como con el hilo de Ariadna, debemos utilizarlo en sentido inverso. Debemos ir del caos a la coherencia. Salir del laberinto en el que estamos perdidos. Y es ahora que me gustaría hablar un poquito. ¿Se entendió un poquito hasta ahora cómo estamos? A ver, voy a ver si tenemos mensajes acá que me han escrito en el chat. Sí, sí, claro. Si usamos emoticones, estamos hablando directo al cerebro emocional del otro y estamos hablando desde nuestro cerebro emocional. La pregunta de Flor Cristaldo es esa. Si usamos emoticones, ¿estamos favoreciendo y exacerbando el cerebro emocional? Sí, estamos, porque es lo que estamos entrenando. Estamos emitiendo desde él y estamos apelando al cerebro, a la recepción emocional de nuestro interlocutor. Entonces, sí, claro, los que hacen gimnasia son los cerebros límbicos y no el neocórtex, que es el que tiene que trabajar y tiene que mantenerse activo, porque sabemos que son, de alguna manera, similares a los músculos, que si uno no los utiliza, empiezan a perder funciones, empiezan a atrofiarse de a poquito y se vuelve muy difícil la reflexión. El mito del laberinto, del Minotauro, es el paso siguiente de esta charla, porque ya llevamos una horita y no he parado de hablar. Permiso, me voy a mojar los labios. Y mientras miro algunos mensajes. Ambos en equilibrio, claro, Juan. Susana San Juan, bueno, muchas gracias por compartir mensajes.
Bueno, vamos a seguir con esto de desandar el hilo de Ariadna. Voy a parar un poquito acá con información y voy a ir a la parte simbólica, que es tal vez la que más me gusta. Antes voy a dar un poquito de información respecto del mito. Conviven en este mito una cantidad de símbolos e imágenes que lo sitúan en el centro de la gran mitología griega, ¿no? El mito del Minotauro, del laberinto, de Ariadna y de Teseo. Vamos a ver cómo se llega a este mito. Primero tenemos que explicar que Minos era descendiente de una familia real que gobernaba en Creta, más precisamente en Knossos, ¿no? Muerto Asterión, un tío de Minos, que era directamente el que recibiría la continuidad del reino, quedan tres para disputarse ese reino. Minos y dos más. Minos lo que dice es que él tiene los favores de Poseidón y que Poseidón se manifestará de entre las aguas para demostrar que él va a ser el verdadero rey de Creta. Esto es muy, muy importante, porque aquí acudimos a que ya el pedido de Minos no es genuino. Entonces, la naturaleza de las palabras, la naturaleza de los símbolos es muy importante. ¿De dónde nacen los símbolos? ¿Minos quería el bien común? ¿Minos quería la justicia social? ¿Minos quería la paz de Creta? No, Minos quería ser rey. Minos quería ser rey antes que sus competidores. Ese no es un deseo genuino. Nada bueno puede provenir de ello. Es muy importante porque toda esta parábola del Minotauro y del laberinto va a terminar siendo una descripción simbólica muy profunda de lo que es la correcta utilización de los términos, de los símbolos y de las palabras. Minos pide a un dios algo que no se pide, algo que no se debe desear, que es el bien personal por encima del bien de la comunidad. Entonces, el dios le responde, y sí, claro, se manifiesta entre las aguas y le entrega un becerro blanco de una hermosura total. Ese símbolo de Poseidón saliendo entre las aguas y entregándole un becerro blanco de una hermosura descomunal es suficiente para que el pueblo y sus competidores digan, tenía razón este hombre, él tiene que ser el rey de Creta, Poseidón se ha manifestado. Claro, como todo pedido, cuando uno, bueno, esto es como cuando uno le vende el alma al diablo, cuando uno le pide algo que no es genuino a un dios, tiene siempre una contraprestación. Y resulta que años después, Poseidón le dice, tenés que sacrificar tu becerro blanco para mí. Es ahí donde Minos, ya rey de Creta, casado con Pasifae, se había enamorado demasiado del toro blanco y le parecía demasiado bello y quería seguir teniendo ese toro blanco que era un poco el símbolo de su poder. Él había llegado a ser rey por el toro blanco. Entonces, quiere engañar al dios que lo había favorecido y mata un becerro blanco cualquiera de su ganado y se lo entrega como si fuera el toro blanco que Poseidón le había entregado. Volvemos a esas cosas mal paridas. Si nace de un engaño, si nace de un deseo personal, el pedido nunca puede ser genuino, porque lo comunal está por sobre lo individual. Y si encima luego se quiere engañar al Dios que lo favoreció, es otra agachada importante, ¿no? Por parte de Minos. Claro que Minos, al entregarle ese becerro que no era el becerro que tenía que sacrificar, Poseidón le dice, a mí no. Y a cambio, hace que su mujer se enamore ya no de él, sino de su toro blanco. Es una metáfora bastante interesante del poder, ¿no? Cuando el poder no es genuino, probablemente las relaciones de afecto que uno genere no sean con uno, sino con el poder que uno tiene. En este caso, representado en el toro blanco. Esa atracción de Pasifae por el toro blanco genera un engendro horrible, que es el Minotauro. Y el Minotauro ahí es interesante, porque es esa bestia que termina concibiendo Pasifae, fruto de la unión con ese toro blanco. Porque a diferencia de los centauros, por ejemplo, porque como, volviendo al gran Aristóteles, nuestro sustrato biológico implica que somos animales, y el centauro es una correcta metáfora de ese animal humano. De la cintura para abajo, bestia. De la cabeza hacia arriba, humano. Quiere decir un poco que la atracción, la fuerza, el trabajo del hombre
están emparentados con el trabajo animal, pero que la proyección superior, que el pensar, es superior, es humano, trasciende. En cambio, el Minotauro, a diferencia, tiene cuerpo humano, o sea, un cuerpo débil al lado del cuerpo animal, y cabeza de bestia. Es la representación de la monstruosidad, del hombre inverso. En este caso, el Minotauro representa el horror de la mala acción, de haber querido engañar a un dios. Ante este horror, Dédalo, el gran arquitecto de la mitología griega, que estaba en esa época en Creta porque se había escapado por una muerte que lo habían acusado. Bueno, es otra historia la de Dédalo. De hecho, Dédalo ya estaba en Creta y Pasífae logra unirse en carne al toro blanco porque Dédalo era artesano. Y Pasífae le encarga a Dédalo que le arme una especie de capa para disfrazarse de vaca para que el toro pueda unirse a ella. Bueno, Dédalo es ese. Entonces Dédalo termina siendo llamado por Minos para construir un laberinto en el cual esconder esa vergüenza que era el fruto de la unión de su mujer con el toro y dejarlo ahí. Ese es el origen del Minotauro y el laberinto. Luego, ya con el Minotauro encerrado en el laberinto, pasa algo con el hijo de Minos. El hijo de Minos es ¿cómo se llamaba? Androgeo. Sí, Androgeo. El hijo de Minos, Androgeo, es muerto en Atenas, yendo a competir en las Olimpiadas. Bueno, también es muerto por un toro, dicen, ¿no? Ahí el toro vuelve a simbolizar cómo el poder, el toro termina siempre arrebatándole todo lo que más quiere a él que le falló a los dioses. El toro mata en Atenas a su único hijo, Androgeo. Su otra hija es Ariadna, ¿no? Entonces viaja a Atenas, somete a Atenas, sigue a Atenas, y como pena por haber matado en Atenas a su único hijo varón, condena a todo el pueblo de Atenas a entregar, una vez cada 3 años, 7 varones y 7 doncellas para que se las comiera el Minotauro, para meter en el laberinto y que alimenten al Minotauro. Es ahí que Teseo, este hijo de Egeo, la historia de Teseo es una historia interesante, pero bueno, sería profundizar demasiado. Teseo es una especie de paralelismo de Hércules. Lo que Hércules es para los dorios, es Teseo para los atenienses. Son contemporáneos Hércules y Teseo. Teseo es hijo de Egeo, en una unión media extraña, porque Egeo recibe mediante un mito, un oráculo que él no entiende. Entonces se lo lleva a otro para que se lo interprete, y ese otro interpreta que lo que tenía que hacer era emborracharse. Entonces le da 7 vasijas de vino, se emborracha Egeo, y en esa noche de borrachera entra en unión con una mujer desconocida, y ahí nace Teseo. Y bueno, es otra historia. Teseo, como Hércules, cumple varias pruebas, y su última prueba, o sea, su prueba más fabulosa, es la de decir: Atenas, yo voy a acabar con esta, porque cada 3 años Atenas perdía a sus 7 mejores soldados y a sus 7 mejores doncellas, porque tenían que ser enviadas a Creta como alimento del Minotauro en castigo a que en Atenas había sido muerto el único hijo varón de Minos, el rey de Creta. Es entonces que Teseo se infiltra entre los soldados que van a ser comidos por el Minotauro, pero ahí es donde entra la maravilla. En el puerto de Creta se ve con Ariadna. ¿Qué quiere decir Ariadna? Bueno, creo que lo hablamos en el grupo. Ariadna quiere decir máxima pureza, virginidad, inmaculada. Es el símbolo de lo sagrado. Y Ariadna no le da cualquier cosa a Teseo, le da un hilo. Le da un hilo. Y acuérdense, el lenguaje, la importancia de las palabras. Hilo, la H y la F en latín, en portugués, en español son intercambiables la mayoría de las veces. Hilo es filo, y filo es amor. El hilo es como un cordón umbilical, es lo que nos liga, es el amor que nos une. El hilo de Ariadna es aquello que nos une a lo sagrado, a lo impoluto, a lo perfecto, a eso que todavía está limpio en nosotros mismos, a eso que no se mancha, a esa luz, ese brillante adentro que no deja de escapar.
Entonces, con esa unión a lo sagrado, se atreve a meterse en el laberinto, da muerte al Minotauro y lo más importante, puede retornar de la más profunda oscuridad gracias a esa unión con lo sagrado que es el amor de Ariadna, o el hilo de Ariadna. Ese es el mito del Minotauro. ¿Estamos acá? ¿Me están siguiendo? ¿O estoy hablando solo? ¿Estamos bien? estamos bien, sí. Bueno, entonces ahora que hemos visto el mito del Minotauro y que más o menos lo hemos explicado, ¿están para hacer un ejercicio de 15 minutitos? ¿Tienen ganas? Dale. Bueno, Vamos, vamos. me gustaría entonces, vamos a reflexionar sobre el mito del Minotauro, yo los voy a ir guiando, les voy a ir otorgando entidad a los distintos personajes, pero previo a esto, me gustaría que todos cerremos los ojos, nos pongamos en la posición más relajada que se nos ocurra, sentados en la silla, en el piso, apenas recostados, como mejor nos sintamos. Entremos en contacto con nuestra respiración y tomemos 3 o 5 o 7 respiraciones profundas. Inspiramos, retenemos unos segundos y exhalamos. Mantenemos la exhalación, volvemos a inspirar suavemente. Mantenemos y exhalamos. Vamos a preparar de a poquito nuestra imagen mental, pues ya sabemos que el alma nunca piensa sin una imagen. Y vamos generando la imagen de Teseo. Nosotros no somos Teseo. Teseo no es Teseo. Teseo es la palabra. Teseo como la palabra mágica. Está unida a aquello más sagrado que nosotros podamos representarnos. Es así que vamos a pensar en el laberinto como nuestro mundo interior. Ingresar al laberinto con una palabra es transportar un símbolo hacia nuestro mundo interior. Claro que antes de ingresar al laberinto, deberemos estrechar las manos de nuestra querida Ariadna. Eso es aquello que en nosotros represente lo sagrado. Nos damos un minutito para imaginar, para reflexionar respecto de lo sagrado y de qué representa lo sagrado en nosotros. Puede ser nuestro niño, el niño que fuimos y que seremos siempre. Ese niño al que nuestra promesa ha de ser cumplida. Puede ser una abuela, puede ser una madre, puede ser un concepto como la amistad. Pensemos en lo sagrado y en que eso sagrado le otorga a la palabra un hilo que lo mantiene unido. El símbolo unido a lo sagrado ingresa en nuestro mundo interior que es el laberinto. Deseo con forma de palabra, de símbolo, penetra en nuestro mundo interior hasta el centro oscuro, en donde reside la bestia. Es allí que enfrentamos el horror de nuestros más putrefactos pensamientos y de nuestros miedos más oscuros, de nuestras peores
decisiones. Teseo y el Minotauro están frente a frente. El símbolo, unido a lo sagrado, se enfrenta a nuestras mayores miserias. Démonos un minutito para pensar en nuestra miseria y para pensar en esa palabra que nos liga a lo sagrado. Cuando la palabra se nos ocurra, sea cual sea, esa palabra que está ligada a lo sagrado y que es capaz de enfrentar a nuestro monstruo interior, esa palabra, con el simple hecho de ser pensada, va a dar muerte al Minotauro. Cada quien tendrá la revelación de su palabra. Esa palabra es la chispa que enciende una nueva vida, un renacer, despojado del peso, de la miseria acarreada, del daño infligido, de la aberración recibida o del mal acto cometido. Pronunciamos la palabra en nuestro interior. Vemos cómo se da muerte el Minotauro. Y tomamos fuerte el cordón umbilical que nos va a llevar desde el centro del útero, que es el laberinto, que es nuestro mundo interior, y vamos desandando el hilo y acercándonos a la luz de eso que pensamos como lo sagrado. Tal vez sea el niño interior, tal vez sea ese pariente que nos guía desde el cielo, tal vez sea ese concepto, ese principio, ese valor profundo. Pero finalmente, cual una iniciación, hemos pasado la prueba, hemos desandado el camino, hemos entrado en las profundidades del laberinto y hemos salido indemnes, fortalecidos, renacidos. Y ahora abrazamos lo sagrado. Poco a poco vamos retornando a una cuenta de 10 a 1 y nos vamos saliendo del estado profundo del laberinto. 9, 8, movemos apenas los hombros. 7, 6, movemos el cuello. 5, 4, estamos moviendo los deditos de los pies, de las manos. 3, 2, abrimos los ojos. 1, y hemos hecho el camino de ida y de vuelta hacia nuestra monstruosidad interior, hacia aquello que nos aflige, hacia aquello que nos condiciona el pensar, el sentir y el obrar. Y a través de la palabra y del símbolo hemos podido desactivarlo o apenas empezar a trabajar en ello. Antes de encarar la última parte de la charla, en la que voy a dar algunos tips de desprogramación, me gustaría saber si alguien quiere contar apenas la experiencia o si alguien pudo visualizarlo. Ahí Rocío levantó la mano.
Sí, Rocío. Por favor. Hola, ¿cómo están? ¿Me Hola, escuchan? Rocío. Sí, perfecto, fuerte y claro. Bien. Bueno, te digo que no me costó como llegar a todo lo que nos fuiste llevando, ¿no? Desde el cuento, creo que me enganché ya con tu audio previo. Y bueno, o sea, como, digamos, Ariana vi a mi familia como el Minotauro, el miedo, y miedo al avance, era como la bestia esa, como repulsiva que tuve que matar, porque es el miedo que nos paraliza también, que no nos deja avanzar, miedo a todo, ¿no? Vivimos con miedo a todo. Y el amor como esa fortaleza. Así que llegaron solitas las palabras y creo que cuando salí del laberinto, es la primera vez que puedo visualizar a mis hijos, es como mi estandarte, ¿no? Mi fortaleza mayor. Bueno, Y los vi como que el abrazo también, bueno, fue muy lindo el ejercicio, me movilizó un montón, hasta qué las bueno. lágrimas. Gracias. Bueno, qué bueno tenganlo presente para repetirlo cada vez que tengan ganas o cada vez que aparezcan los miedos o aparezcan nuevos enemigos. Es una buena forma de ir al encuentro de eso que vos decías, que no nos permite avanzar. Gracias. Gracias, Rocío, por compartirlo. Muchas Hermoso. gracias. Vamos a leer el chat que acá alguien escribió. Gracias, amigo, dice Flor. No, gracias por Flor molestar. Bueno, si hay alguien más que quiera compartir, si no, ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? bueno, vamos a continuar. Yo quiero contar algo. Sí, hola, Flor. Hola, ¿cómo va? Bien, Em, Estábamos acá con Pau bueno, filosofando sobre todo lo que estabas contando, pues bueno, nos interesa mucho, ¿no? La palabra en sí, en general. Y de repente cuando llegó la meditación fue como, ¿no? Como conectar ahí rápidamente y fue algo muy loco porque se me vino mi padre, el cual he tenido, o sea, es una persona que ya murió, digamos, ¿no? Y siempre, desde que murió, lo voy a decir así, perdón a todas y a todos, pero en algún nivel no es que me hizo tristeza, digamos, ¿no? Como que tampoco fue algo feliz, pero en algún nivel fue bueno, una liberación para mí, ¿no? De su muerte. Y es la primera vez que conecto con el agradecimiento a él, tipo, fue re loco. qué bueno, Nada, qué sí. interesante. Buenísimo, Con la buenísimo. parte positiva del hecho, ¿no? Algo así, Claro, Flor. y como tiene que ver con cosas mías, ¿no? Y también de que él era una persona, bueno, como muy con la computadora, y yo lo veía siempre con la computadora, y yo estoy en esa todo el día ahora, y fue como agradecerle ahí ese don que no lo veía que era de él, ¿no? Como, bueno, nada, cosas. Bueno, hoy hablábamos, Qué hermoso. cuando nombré los ciclos, ¿no? Del camino de la verdad, desde el ser hacia la muerte y al volver a ser, y la primavera como la primera verdad, que es que todo renace. De alguna manera, todo lo que desaparece del plano físico renace, en este caso renació en tu forma de darte cuenta que tenés sus actitudes, ¿no? Esto de la computadora, siempre Sí, o sea, renace, surge en distintas formas. como que vi el aprendizaje profundo que me dejó que no lo estaba pudiendo ver antes, ¿no? Por otras cosas. Así que, Bueno, muchas gracias. gracias a ustedes por participar. Bueno, bueno, de a poquito vamos a ir llegando al final. En algún momento haremos otras sobre algo más puntual, seguramente. Por ahí pues, sobre la palabra, sobre algunas palabras en particular, sobre etimología,
o sobre terapia filosófica, pero ahora vamos a dar final de que para recuperar el poder personal hay que desandar el hilo de Ariadna, hay que enfrentar sus miedos, hay que enfrentar lo que nos mantiene inmovilizados. La palabra como símbolo sirve para desandar ese camino y es el lenguaje de la decodificación de la estructuración inconsciente, yendo en sentido inverso, el que así como enferma puede sanar. Conocer el lenguaje interno y el externo y su intercomunicación nos hace dar cuenta que lo que se cree se crea, y es entonces que tenemos que ser muy cuidadosos en nuestra emisión y en nuestra recepción. Hay intercambios en los cuales la palabra no es consciente y que afectan nuestro sistema no a niveles inconscientes, sino a niveles emocionales y fisiológicos muy puntuales. El otro día analizaba la palabra diagnóstico, que es una palabra típica de la medicina, y tenemos que entender que agnóstico le llamamos en términos de cómo se llama, de divisiones de creencias. Un agnóstico no es un ateo, es aquel que lo que hace es saber que no sabe, ¿no? Gnosis es conocimiento, en este caso negación, es negación y, bueno, no importa, porque es negación y iracia también al mismo tiempo, porque cuando uno es agnóstico, o sea, cuando uno sabe que lo sabe, está yendo hacia el conocimiento, porque solamente uno puede ir hacia el conocimiento cuando reconoce que no sabe. Entonces, en este caso, la tiene una doble función, de negación y de iracia. Pero agnóstico es el que no sabe, el que reconoce que no es capaz de conocer a Dios, entonces dice, prefiero ser agnóstico y no hablar de un Dios que me es inalcanzable. En cambio, el diagnóstico es doble. Diagnostica el que no sabe dos veces. El que no solo no sabe que no sabe, sino que a través de no saber que no sabe, se le ocurre recetarle o decirle o diagnosticarle algo a alguien. Está no solo no sabiendo que no sabe, sino pecando dos veces de ignorancia porque además aconseja. Bueno, en ese caso hay que tener cuidado con lo que la palabra diagnóstico significa en sí misma. Es por eso que el análisis profundo de los términos, no digo que todos seamos unos obsesivos de analizar cada palabrita, pero sí hay lugares en los que hay que tener cuidado, o si uno recibe las cosas, en vez de tomarlas como sistema de creencias por el cerebro emocional, porque siempre a uno le dicen algo, uno primero se choquea y después eso queda insertado. Por eso es muy gracioso que con las personas que más difíciles hablar de estos temas es con las personas universitarias. Porque su sistema de creencias está profundamente arraigado en su emoción. Es muy difícil tamarear los sistemas de creencias. Decía Mark Twain, es mucho más fácil engañar a alguien que convencerlo de que ha sido engañado. Porque eso ya está arraigado y uno está aferrado con toda su emoción a yo soy esto, yo estudié tantos años esto y me maté estudiando esto, no me vengas a decir que ahora es mentira. Bueno, entonces hay que tener mucho cuidado con quién hablamos, de dónde viene lo que nos dice y a dónde lo metemos. Si lo tomamos emocionalmente y lo llevamos al sistema de creencias, es muy difícil después despojarnos de eso. Es todo un camino de desandar eso. Y sabemos que lo que se cree, finalmente se crea. Porque la palabra tiene un poder co-creador. No es creación en sí misma, pero es ayuda de la creación constante. Es el principio porque primero fue la palabra. Eso dice la Biblia. Y no solo el texto bíblico como el texto teológico, sino como texto filosófico. Primero el logos, primero el símbolo, que lleva a la acción. Entonces, el poder co-creador de la palabra es el poder co-creador de la energía. Y la energía tiene una intención. La energía sigue al pensamiento. Si yo pongo la intención en correr una maratón y hacia allí al proyecto, probablemente en un año le esté corriendo. Porque pongo un foco. El foco ha de cambiar y también cambia la percepción. En esto, los terapeutas saben mucho. Si uno cambia el foco, cambia la percepción. Y el foco es esto, es que la verdad es un elefante, al cual todos accedemos con los ojos vendados en una habitación oscura. Y claro, cada uno toca algo, entonces al salir, si nunca has visto un elefante, decís, ¿cómo es el elefante? El elefante es más bien como
un tubo largo, dice el que tocó la trompa. El elefante se parece a una columna, dice el que tocó una pierna. El elefante es como una soga finita, dice el que le agarró la cola. El elefante es como un abanico gigante, dice el que le agarró la oreja. Pero solamente en la construcción colectiva se puede llegar charlando a entender lo que es el elefante completo. Es por eso que donde cambia el foco, cambia la percepción. Y es por eso que los terapeutas trabajan tan bien con esto de cambiar el foco para cambiar la percepción. Porque probablemente nuestras aflicciones principales estén viniendo de un foco puesto en algo que nuestra percepción toma como un ataque, como una agresión, y hace una respuesta fisiológica a ello. Para esto hay que proyectar nuevas formas energéticas de diferentes vibraciones a nivel mental, emocional, verbal, para moldear un nuevo entorno. Hay que pensar en la imaginación como una energía creadora. La revolución empieza acá en la cabeza, ese gráfico que vemos en la pantalla, y el poder de la imaginación y de la abstracción como poder de proyecto de lo que uno quiere es fundamental para salir de la programación. Trabajar en el plano etérico para imprimir nueva información en el inconsciente colectivo y utilizar, sobre todo, en el camino de regreso, sabiendo que el lenguaje es poderoso, que la lengua define el pensamiento, que las palabras son el origen de la historia y que las ideas son símbolos, que la gramática pertenece al campo de la neurolingüística y que va estructurando nuestro pensamiento. Sabemos que el lenguaje nos antecede y esto significa que nosotros pertenecemos a él y que a través de él reconocemos y sanamos. El sentido inverso nos lleva a estas conclusiones. Aquí hay un lenguaje interno y externo que tiene un poder co-creador con la energía y la intención y que así como daña, puede sanar. Es así que proyectamos nuevas formas energéticas para moldear nuestro entorno, para trabajar el plano etérico y para, finalmente, trabajar con magia, arte y humor, que son el resultado poderoso de las palabras transformando nuestro ser en un espíritu mucho mejor. Para cambiar hay que alterar la energía, para cambiar la energía hay que cambiar la conciencia. No es luchando que se cambia la conciencia, sino que es desde la paz. Es así, entonces, que lo que ha mostrado, por ejemplo, los estudios en que todo proceso tiende a su perfeccionamiento y equilibrio, que se puede ir hacia la felicidad como un estado primario de alta excitación. Ese es el ámbito del inconsciente, de lo primitivo, pero junto al devenir cardíaco se profundiza el estado de ánimo y allí puede también, en un plano inconsciente, ir hacia la frustración y hacia el resentimiento, que enferman o trabajan en el plano consciente, y virar el barco, tomar el timón del barco propio hacia la posibilidad y hacia la positividad del aprecio, el amor que sanan, en lugar de que el resentimiento profundice la apatía y la tristeza que matan. El timón consciente sana desde el aprecio por la vida y el amor al prójimo. Y así, a través de la palabra y de la comunicación correcta, se va amalgamando la comunidad, ese todo que nos contiene y que nos hace sentir parte. Ese es el camino de regreso. La palabra, entonces, genera que la invisibilidad individual se hace visible en un propósito colectivo. La energía siempre va de abajo hacia arriba, de adentro hacia afuera. Es por eso que buscamos el bien común. Buscamos organizar la comunidad desde el perfeccionamiento del yo individual. Y eso se objetiva en la palabra, que es el testimonio de nuestra naturaleza comunitaria y cooperativa. Esto ha sido todo respecto de la charla. Voy a leer los mensajitos y voy a responder alguna pregunta, si es que las hay, con mucho gusto. Gracias, Facu. No, gracias a ustedes. Me gustó para trabajar con niños, los monstruos y los miedos, el ejercicio está bueno. Me gustó, me gustó. Bueno, gracias, Gracias, Lore, gracias, Rocío. Muchas gracias, mis amigos que están presentes. Muchas gracias a toda la gente que se ha hecho presente. Flor y Pau. Bueno, Si Fabi, alguien quiere ¿cómo hacer qué has alguna visto? pregunta, si no, damos por concluida la charla. Y Me bueno, gustó que Juan dice, me quedé sin palabras, muy interesante. Quedarme sin palabras es buenísimo para la reflexión. no, Gracias, mucho para Susana. pensar, mucho para pensar. Bueno, me gustó, me siento muy contento con lo transmitido.
Espero que les haya gustado el ejercicio para repetirlo. Es bueno para los niños, como dice Lorena, muy bueno para los niños. Prestar más atención a lo que decimos es fundamental, porque es entonces que prestar atención es un poco pasar por estos tamices, lo que uno va a decir, ¿no? Esto que decíamos, lo que digo, ¿sirve para algo? Lo que digo, ¿le suma algo a alguien? Lo que digo, ¿proyecta algo bueno? Bueno, entonces sí lo digo. Obviamente que no se puede andar así por la vida, pero es un pasito a tomar las riendas de la conciencia, que es lo más importante que podemos hacer. Otra charla podríamos hablar de la conciencia como un trabajo muy interesante de autoconocimiento y de perfeccionamiento del yo, que es el camino para el perfeccionamiento del todos. Porque ya sabemos una cosa profunda que quiero decir, el yo es primera persona del singular, pero esto es una trampa. El yo es también primera persona del plural. No es distinto del yo que el nosotros. Es muy difícil hablar del yo sin pensar en el nosotros, porque están íntimamente ligados. No hay yo sin nosotros, y entonces el yo es un nosotros apenas fragmentado, pero siempre ligado. Tengamos en cuenta esto. Me gustó que Lorena tomaste lo del helicoide con raíces profundas, eso me gustó. Porque se piensa en el progreso y en la evolución del hombre como una línea de tiempo, un camino lineal a bordo de un constante presente. Que hemos trabajado, todos los que hemos estudiado técnicas que van por el camino alternativo, hemos leído y hemos enaltecido el constante presente, pero sin darnos cuenta que hacer una sobreestimación del constante presente nos lleva a olvidar lo importante del arraigo y lo importante de la proyección, que en realidad no son tres tiempos distintos, es un solo tiempo entreverado constantemente. Yo voy leyendo el chat y diciendo cositas. Bueno, espero que la hayan disfrutado. No sé, Fabi, si querés decir alguna reflexión final o hacer alguna No, me pregunta. quedé pensando en la palabra como algo atemporal, ¿no? Si es que cuando uno la lanza, queda dentro de uno, ¿no? Pienso, o sea, la palabra yo la estoy diciendo en este momento, pero lo que estoy diciendo, si el otro lo recibe, sea buena o mala, queda ahí como algo eterno, ¿no? Como algo sin tiempo Bueno, lo que queda y es el sin símbolo. espacio, ¿no? Lo que queda es el símbolo. Ah, Porque muchas veces uno no puede ni siquiera recordar o reconstruir la charla puntual, pero sí recuerda eso que le transformó adentro. Eso es el símbolo. Claro que la palabra es atemporal cuando está escrita o cuando queda muy, muy puntual en la memoria. ¿Viste? Que a veces, hay veces que uno se queda con una palabrita. ¿Viste? sí, Esta palabrita que me dijo. Pero lo más probable es que ahí no está trabajando la palabra en sí, sino el símbolo de la claro, palabra. no es verdad. Sí, La sí. palabra es apenas teseo, es un cuerpo que es portador de un símbolo. Lo importante es el símbolo que transporta ese cuerpito, que es la palabra. Bien, bien. En esto también hay Buenísimo. algo muy interesante que dice Carmen Jiménez Huerta, a quien me gustaría que acudan. Carmen Jiménez Huertas, una lingüista española, que es que los diccionarios no saben nada, que el que sabe es uno. Que es mucho más importante a veces resonar, o sea, decir, a ver qué me dijo, y pensar 10 veces en esa palabra, y adentro de uno siempre va a salir el significado mucho más rápido y mucho más preciso que si buscamos en el diccionario. Tiene su interés, me gusta. Sí, re interesante. Es verdad, porque lo que connota ese significante, esa palabra, bueno, normalmente es propio, ¿no? Y tiene que ver con nuestras creencias, con, bueno, con lo que para nosotros de alguna manera significó desde el vientre, incluso desde el sistema familiar, ¿no? Exactamente. Bueno, fíjense que las palabras afectan desde el vientre, pero no, ahí es imposible pensar en la palabra como algo que se comprenda. Es porque carga con un símbolo. Ahí es donde se verifica el símbolo que está en la palabra. Mm. Es muy probable que el niño no entiende. Bueno, también esto está objetivado en esos experimentos que hacía Nazaru Emoto con los cristales de agua y con los arroces, por ejemplo, que uno agarra un frasquito de plástico con arroz, le pone una etiqueta que dice te amo y, y lo guarda, y a otro le pone una etiqueta que dice te odio y lo guarda,
y pasado un tiempo el arroz que dice te odio está podrido y el que dice te amo no. O sea, el arroz no puede estar comprendiendo el término, el arroz está recibiendo el símbolo. Ah, claro, totalmente, Lo exacto. mismo el cristal de agua, que se forma lindo ante una Yo lo oración. hice, Facundo. ¿Cómo? Yo lo hice, el del arroz, ¿Y funcionó? pero perfecto. Se Ah, qué pudrió, bueno, Lili. el que decía odio, se pudrió. Y el que decía amor, 5, 6, 7 años, blanquito, blanquito, hermoso. Y sí, maravilloso eso. Ese experimento es maravilloso. Claro. Y bueno, Ahora, eso, no a ver, podemos si decir nosotros somos ya más del 75% agua, todo lo que decimos nos pudre o nos da vida eterna, ¿no? O nos exacto. prolonga la vida, como el arroz. Por eso tenemos que tener tanto cuidado en lo que decimos, a los demás Exacto. y a nosotros mismos. O sea, ser consciente de todo lo que hacemos y decimos. Esto nos lleva a la presencia permanente, ¿no? De nuestras acciones. Y en lo que escuchamos también, Exacto. claro, Lore, si no hacernos una A campana y decir esto sí, esto no. a este respecto, podemos hilar un poquito más fino, bueno, esto puede ser motivo de alguna otra charla alguna vez. Todo esto de las palabras que nos pudren o que nos alargan la vida, es un plano de contingencia en el que nos estamos moviendo. Pero claro que dentro de nuestra posible evolución, esta helicoidal, enraizada, está la posibilidad de cristalizar algunos órganos superiores de los cuales nunca hemos escuchado hablar, que es mucho más profundo, en los cuales, porque esto de no morimos, llegamos a decir, ¿no? O alargamos la vida, está bien, pero bueno, ya sabemos que en el ciclo, en la primavera verdad, está que morir no está mal ni bien, que es tan necesario como nacer para continuar el ciclo. Y es entonces que solamente cristalizando estos órganos superiores, nosotros podemos mantener la trascendencia y no estar en la contingencia de la enfermedad, la salud, la enfermedad, la salud, el hambre, la sed, las ganas de... esta contingencia cotidiana, que es más bien relacionada al mundo animal y a los impulsos animales, que no, que puede trascenderse cristalizando ciertas posibilidades que el hombre tiene, generando un alma mucho más sólida, desde la cual observar sin padecer la contingencia el ciclo entero. Pero bueno, eso es, eso es un poquito, es plan B. Ah, lo que no, Hoponopono, claro, sí. eso, Cristo, dice Juan Pablo. Bueno, Jesús Cristo, ahí tengo otra cosa con la palabra. Es, la idea de Jesús, para mí es la idea de Je suis. Je suis es yo soy. Jesús es Je suis y yo soy. Y cristalizar el yo soy, Jesucristo, es cristalizar el yo soy. Es definir el ser. Es adquirir la conciencia objetiva. Ahí tenemos a Jesucristo definido etimológicamente como la cristalización del yo. Ese sí, ¿ves? Por eso puede volver incluso a renacer en cuerpo físico, porque hay una cristalización de un órgano superior, del cual poco hemos escuchado hablar y al cual nos es difícil acceder y comprender. Hagamos otra. ¿Cuánto esconden las palabras, no? Digo, a veces no somos conscientes de la etimología, de, bueno, lo que vos decías, ¿no? Del símbolo de cada palabra, hacia dónde nos lleva. Otra reunión pide Susana, bueno, ahí te la vamos a estar exigiendo entonces antes de fin de año. Y otra de estas meditaciones, a mí me llevó a un lugar maravilloso, así que te agradezco por esa meditación, sí, Bueno, maravilloso. entonces si no hay ninguna pregunta en particular, yo estoy muy agradecido y abrazo a todos los participantes desde acá. Me Les gustaría agradezco mucho. sacar una foto si dejas de compartir. Vos Dejo de estás con... compartir. A ver. Ay, bueno. Como dijo Miguel Ruiz, sé impecable. Ay, no alcancé a leer. A ver quién dijo. ¿Qué dijo Miguel Ruiz? Ah, Miguel Eh, Ruiz dijo, claro, los 4 acuerdos. Sé impecable con tus palabras. claro, claro, sí. Sí, Tal sí, cual, sí. Lorena. Exacto, exacto, exacto. Bueno, a ver, Bueno, los que quieran entonces como aparecer en para... la foto.
estamos acá, una por acá. Ay, esperen que no soy la mejor en esto, ¿eh? Ahí. Creo que ya está. ¿Hacemos una más? ¿Una más? Esperen, hacemos otra. No sé cómo es la foto, pero ¿vos ves a todos? Veo algunos. A ver, hago dos fotos. Yo la estoy paseando por arriba y estoy viendo caras que no había Ahí, visto. cheers. No, espera, ahí. 1, 2, 3. Vamos. A ver. Yo digo, después tardo mucho. Ahí está. Ah, bueno, esa salió. Bien, gracias. Bueno, Bueno, muchas gracias a todos. sí, gracias a vos, Te Facu, dejo el por esta cierre. charla. Y bueno, cualquier duda sobre la palabra pueden estar preguntando en el chat, ¿sí? Y bueno, si nos pasás algo para leer, Facu, fantástico, también, ¿sí? Entre mañana y pasado mando el PDF y espero que vos también subas la clase así la pueden ver los que no han estado presentes. Sí, la clase queda grabada, así que Bueno, gracias. bueno, muchas gracias, Facu. Muchas Y gracias a gracias, todos por muchas estar gracias. acá hoy. Muchas Muy gracias. interesante. Nos estamos Esperamos la viendo, próxima. gracias. Beso, Fabi, beso, Facu, Abrazo gracias. a todos, gracias. Chao, gracias.